Isabel volvió a casa para la cena de cumpleaños de su madre. No para ser humillada. Pero cuando su hermana soltó, ¿todavía crees que estás en el testamento? Y la mesa entera estalló en carcajadas. Lo comprendió todo. Pensaban que era débil. Creían que no sabía nada. Se imaginaban que habían ganado. Pero habían olvidado algo esencial, ella era quien había redactado ese testamento. Mi nombre es Isabel Navarro. Y debí haber intuido que algo andaba mal cuando mi madre me llamó después de 8 meses de silencio absoluto. Su voz era como miel derretida. Demasiado dulce. Demasiado cálida para una mujer que me había congelado el alma tras negarme a pagar la última deuda de mi hermana. Vamos a hacer una cena sencilla por mi cumpleaños, dijo. Nada ostentoso. Solo la familia. A las 7 en punto. Ahora. Sentada en la casa familiar en Segovia. Esa villa antigua con vistas a las colinas castellanas. Observaba el espectáculo desplegarse. La sala comedor no había cambiado, la misma mesa de roble macizo. El mismo aparador con vajilla que nunca usábamos. Las mismas fotos familiares donde mi rostro se alejaba progresivamente en cada instantánea. Pero el aire esa noche era distinto. Cargado de una electricidad que me erizaba la piel. Mi padre cortaba el asado con precisión quirúrgica. Preguntando por mi bufete en Madrid como si charláramos a diario. ¿Sigues con esas horas interminables? Isabel. La vida es más que facturas legales. Ya sabes. El bufete va bien. Respondí. Notando cómo evitaba mirarme a los ojos. Acabo de cerrar un caso importante de planificación patrimonial. Mi hermana María estaba frente a mí. Con su vestido de diseño nuevo que contrastaba con las facturas de tarjeta que yo solía saldar. Giraba su copa de vino. Estudiándome con la mirada calculadora de un gato acechando a un ratón. Todo en ella gritaba dinero, mechas frescas. Manicura profesional. Joyas que sabía no podía permitirse con su sueldo de contable a media jornada. Planificación patrimonial. Repitió María. Con la voz un poco demasiado aguda. ¡Qué fascinante! Hizo una pausa. Mirando a nuestra madre. Que asintió casi imperceptiblemente. ¿Todavía crees que estás en el testamento? Las palabras flotaron como una daga en el aire. Luego vino la risa, el tintineo falso de mi madre. El carraspeo incómodo de mi padre. El cacareo pleno de María. Hasta el tío Javier. Al que no veía en una cena familiar desde hacía 5 años. Se unió desde su rincón en la mesa. Deposité el tenedor con cuidado. Sintiendo el peso de su diversión. Perdón. Vamos. Isabel. Dijo María. Secándose los ojos con la servilleta. No te hagas la tonta. Sabes exactamente a qué me refiero. Mi madre extendió la mano para palmear la mía. Un toque tan falso como su preocupación. Venga. No arruinemos la cena con charlas de papeles y legalidades. Esto es una celebración. Por supuesto. Murmuré. Tomando la copa de vino que ya me habían servido. Aunque había dicho que conducía. Qué tonta soy. Pero mientras sorbía el vino y sonreía durante el resto de la cena. Mi mente catalogaba cada detalle, como me habían sentado un poco apartada de los demás. El nuevo cuadro en la pared, caro. Original. Los documentos que vislumbré en la mesa del pasillo al llegar. Cubiertos rápidamente con una revista. Como el tío Javier chequeaba su móvil como esperando algo. Se creían tan listos. Pensaban que su emboscada me rompería. Que huiría de vuelta a Madrid con el rabo entre las piernas. Creían que era solo otra víctima en su esquema. Pero llevaba 15 años como abogada especializada en herencias y fideicomisos. Conocía cada truco. Cada resquicio. Cada forma en que una familia podía destrozarse por dinero.
Y lo más importante, sabía algo que habían olvidado en su afán por excluirme. 7 años atrás. Cuando mis padres me pidieron actualizar su planificación patrimonial. Había incorporado salvaguardas. Llámalo paranoia. Llámalo previsión. Pero había visto demasiadas familias destruidas por la codicia para dejar nada al azar. Mientras María contaba su reciente viaje a Ibiza, otro gasto que no podía costear. Sonreí y asentí. Interpretando a la perfección el papel de la hija sorprendida. Que creyeran que habían ganado. Que pensaran que entraba en esa cena sin preparación. Habían olvidado con quién trataban. Y ese sería su error fatal. El patrón siempre había estado ahí. Claro como el agua para quien quisiera verlo. Pero cuando eres la responsable. La que arregla todo. El cajero automático familiar. Te convences de que así funcionan las familias. Hasta que ya no. ¿De niña? Era la alumna de sobresalientes que trabajaba a media jornada para comprar sus libros. Mientras María recibía un coche nuevo por su 16º cumpleaños, que estrelló 3 meses después. Ebria. Pero milagrosamente ilesa. Yo era quien conducía a la comisaría a las 3 de la madrugada para lidiar con el papeleo. Mientras nuestros padres se quedaban en casa. Demasiado alterados para afrontarlo. Tu hermana es sensible. Decía mi madre. Necesita más apoyo que tú. Isabel. Tú eres tan fuerte. Fuerte. Eso era código para, tú lo manejas. Tú lo pagas. Tú limpias el desastre. En la universidad. Mientras yo sobrevivía con becas y sopas instantáneas. María abandonó 3 carreras distintas. Cada fracaso amortiguado por el talonario de nuestros padres y mis contribuciones inducidas por la culpa. Solo esta vez se convirtió en un mantra mensual. Está encontrándose a sí misma era la excusa eterna. El punto de inflexión real llegó hace 5 años. Cuando María consiguió un puesto como asistente en una firma de planificación financiera. Por fin. Pensamos todos. Había encontrado su camino. Mi alivio duró exactamente 8 meses. Hasta la llamada de las 2:30 de la madrugada. Necesito 15.000 euros. Sollozó al teléfono. Hubo un error con unas cuentas de clientes. Si no lo arreglo antes del amanecer. Me denunciarán, un error. Así llamaba al desfalco para financiar su estilo de vida. Liquidé mi fondo de emergencia. Maximicé una tarjeta de crédito y pedí un préstamo contra mi plan de pensiones para mantenerla fuera de la cárcel. La respuesta de la familia, alivio porque yo lo había resuelto. Y sutiles insinuaciones de que debería haberlo prevenido de algún modo. Pero el colmo vino hace 14 meses. Otra llamada. Otra crisis. Esta vez necesitaba 20.000 para oportunidades de inversión, que resultaron ser deudas de juego con gente muy poco amigable. No puedo. Le dije. Se acabó. El silencio al otro lado fue ensordecedor. ¿De verdad vas a dejar que me hagan daño? A tu propia hermana. Te estoy dejando enfrentar las consecuencias. Hay una diferencia. Me colgó. En una semana. Empezó el congelamiento familiar. Llamadas perdidas sin devolver. Invitaciones navideñas que cesaron. El cumpleaños de mi madre el año pasado pasó sin una palabra. 8 meses de silencio hasta la llamada melosa de esa noche. Ahora. Sentada a esa mesa. Viendo a María desfilar su nueva riqueza mientras mis padres le sonreían. Lo entendí. Había encontrado otra fuente de dinero, el patrimonio de nuestros padres. Y todos estaban confabulados. ¿Recuerdas cuando me ayudabas con los deberes? Preguntó María de repente. Con voz empalagosa de falsa nostalgia. Siempre fuiste tan buena con números. Contratos y esas cosas aburridas. Sigo siéndolo. Respondí con calma.
Gracias a Dios que alguien en la familia entiende todo ese galimatías legal. Intervino el tío Javier, dirigiéndome la palabra por primera vez esa noche. Hoy en día necesitas un título en derecho solo para leer un simple testamento. Ahí estaba de nuevo, testamento. Volvían a él como buitres al carroña. Hablando de familia, dijo mi madre, lanzando un discurso ensayado sobre la importancia de avanzar y dejar atrás rencores pasados. Sus ojos no se encontraban con los míos mientras hablaba de cómo la riqueza familiar debería quedar en manos de quienes realmente aprecian lo que significa ser un navarro. La ironía no se me escapaba, yo era la única que había ganado el apellido Navarro con sudor y sacrificio. Pero aparentemente, apreciar significaba habilitar los desastres de María y fingir que nuestra disfunción familiar era normal. ¿Más vino?, ofreció mi padre, alcanzando la botella. No. Gracias, dije, cubriendo mi copa con la mano. Debo mantener la cabeza clara para el viaje de vuelta. Oh. Pero acabas de llegar, protestó María. Además, aún no hemos probado el postre. Mamá hizo tu tarta favorita, bizcocho de chocolate alemán. Mi favorita era la de zanahoria. La de chocolate alemán era la de María. Otra prueba. Quizás para ver si los corregía. No mordí el anzuelo. ¡Qué considerado!, murmuré en cambio, viendo el entendimiento parpadear en los ojos de María. Sabía que yo sabía. La pregunta era, ¿sabía ella cuánto sabía yo? La respuesta llegaría pronto. Pero primero, tenía un rol que interpretar, la hija amargada. Desheredada. Demasiado orgullosa para suplicar y demasiado ingenua para preverlo. Un rol que había perfeccionado durante años como la solucionadora designada de la familia. Solo que esta vez, el problema que resolvería serían ellos. El diablo está en los detalles. Y esa cena estaba llena de diablos. Mi silla. Me di cuenta. No solo estaba un poco apartada de la mesa, era la vieja del sótano. La que cojeaba y te obligaba a moverte constantemente para mantener el equilibrio. Un juego de poder mezquino. Pero efectivo. Mantén al objetivo incómodo físicamente. Desequilibrado en todos los sentidos. La copa de vino preservida me molestaba más de lo debido. No bebía vino tinto. No desde la facultad de Derecho. Cuando una resaca brutal coincidió con un examen de Derecho Constitucional. Mi familia lo sabía. El hecho de que me lo hubieran servido igual, insistiendo en que bebiera, sugería algo más que un descuido casual de mis preferencias. Necesito ir al baño, anuncié, poniéndome en pie con cuidado para evitar el bamboleo de la silla. Al final del pasillo. Como siempre, dijo mi madre. Pero su sonrisa era tensa. Los ojos de María me siguieron mientras salía. El baño no era mi destino real. El estudio de mi padre estaba 2 puertas más allá. ¿Y si seguían el guión? Sospechaba que habrían dejado evidencia suficiente visible para retorcer el cuchillo más profundo. La arrogancia hace descuidados a la gente. Y mi familia me había tratado como a una idiota toda la noche. La puerta del estudio estaba cerrada. Pero no con llave. Dentro, el escritorio estaba sospechosamente limpio. Excepto por un bloc de notas con apuntes en la letra de mi madre, Estudio Legal Ruiz. 14 de abril. Traer todos los documentos. Subrayado 2 veces. Una carpeta asomaba bajo el secante, planificación patrimonial impreso en la pestaña con las letras mayúsculas de mi padre. No toqué nada. Aún no. Pero la cámara de mi móvil capturó todo en rápidas tomas silenciosas. ¿Encontraste lo que buscabas? Me giré para ver al tío Javier en el umbral. Intentando parecer casual. Pero bloqueando la salida.
De cerca. Olía a bourbon y veía el brillo calculador en sus ojos. Javier siempre había sido un oportunista, apareciendo solo cuando había dinero o problemas. Solo admiraba la nueva lámpara de papá. Dije, señalando la monstruosidad de latón que ocupaba el mismo sitio desde hacía 20 años. Muy moderna. Se apartó lo justo para dejarme pasar rozando. Tu hermana lo está haciendo muy bien últimamente. Se consiguió un nuevo asesor de inversiones. Alguien que entiende de verdad la gestión de patrimonio familiar. Qué bien por ella. Respondí, archivando la información. Asesor de inversiones podía significar desde planificación legítima hasta alguien dispuesto a ocultar activos. De vuelta a la mesa. El bizcocho había aparecido. De chocolate alemán. Como prometido. Mi porción ya estaba cortada. Servida. Esperándome como una acusación. Estábamos hablando de tu trabajo, dijo mi madre al sentarme. María decía lo agotador que debe ser. Todas esas familias peleando por dinero. Las peores son cuando los hermanos se vuelven unos contra otros. Añadió María, lamiendo glaseado de chocolate de su tenedor. ¿Te imaginas luchando contra tu propia sangre por algo tan insignificante como el dinero? La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo de pastel. Tomé un bocado pequeño, notando el regusto ligeramente amargo. No envenenado, no eran tan tontos. Pero probablemente de ingredientes caducados. Hasta el postre era un mensaje, tú te quedas con las sobras. Los desechos. Las migajas. El dinero no es insignificante cuando representa una vida de trabajo. Dije, sosteniendo la mirada de María. Y a veces la verdadera traición no es por el dinero. Es por el engaño. Un músculo se crispó en su mandíbula. Bueno. Supongo que tú sabrás todo sobre eso. ¿No? Con toda tu expertise legal. He aprendido unas cuantas cosas. Asentí. Por ejemplo, ¿sabías que en España cualquier cambio significativo en documentos patrimoniales requiere procedimientos específicos de testigos? ¿Y si hay indicios de influencia indebida o capacidad disminuida? Dejé la frase colgando, tomando otro bocado de bizcocho rancio. La mesa se quedó en silencio. La mano de mi padre se inmovilizó en su taza de café. La sonrisa de mi madre parecía pintada. El tío Javier desarrolló un súbito interés por su móvil. Pero estoy segura de que habéis sido muy cuidadosos. Continué amablemente. Al fin y al cabo, María tiene ese nuevo asesor para guiarla por las complejidades. ¿Cómo supiste? Empezó María. Y se contuvo. ¿Cómo supe qué? Pregunté inocentemente. Del asesor. El tío Javier lo acaba de mencionar. Deberíais ser más cautelosos con la información que compartís en cenas familiares. Nunca se sabe quién podría estar escuchando. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Habían querido emboscarme. Regodearse en su victoria mientras yo me sentaba humillada e impotente. En cambio, les había puesto sobre aviso. Sabía que algo pasaba. Y no me iría en silencio. Bueno, dije, poniéndome en pie y alisando mi falda. Ha sido encantador. Pero debo volver a Madrid. Mañana temprano. Un nuevo caso patrimonial. De hecho, increíble cómo las familias intentan manipular documentos de herencia. Nunca termina bien para ellas. ¿Ya te vas? La voz de mi madre había perdido su tono meloso. Me temo que sí. Pero no os preocupéis. Tengo la sensación de que nos veremos pronto. Los dejé allí, con su triunfo agriado en incertidumbre. Habían mostrado sus cartas demasiado pronto. Ebrios de su propia astucia. Ahora me tocaba jugar a mí.
El trayecto de vuelta a Madrid me dio 90 minutos para pensar. Pero ya había tomado la decisión antes de salir del camino de entrada. Al llegar a mi apartamento a las 11:45. Tenía un plan. No dormí. En cambio, abrí el archivador cerrado donde guardaba copias de todos los documentos legales que había preparado para mi familia. La mayoría de abogados me llamarían paranoica por mantener archivos personales de trabajo familiar. Esos abogados no habían conocido a los Navarro. El testamento original estaba allí. Fechado 7 años atrás. Cada página fotocopiada y notariada. Había sido exhaustiva incluso entonces. Insistiendo en testigos adecuados. Evaluaciones médicas para establecer capacidad mental. Y grabaciones en vídeo de la firma. Mis padres se rieron de mi cautela excesiva. Pero cumplieron. Más interesantes eran los documentos de hace 18 meses. Justo después del leve ictus de mi padre. Me llamó desde el hospital. Aterrado por actualizar los poderes notariales. Conduje inmediatamente. Llevando mi grabadora digital por costumbre. Pulsé play en el archivo etiquetado Papá Hospital. 15 de marzo. Su voz llenó el apartamento. Temblorosa pero clara. Quiero que sepas, Isabel, que tu madre y María me han estado presionando sobre el testamento. Creen que tienes demasiado control. Pero no voy a. No puedo pensar claro con estos medicamentos. Prométeme que no dejarás que hagan nada precipitado. Oro. Oro legal puro. Preparé café y seguí cavando. Cadenas de emails de hace 2 años mostraban a María preguntando detalles sobre las provisiones del testamento. Preguntas que sugerían que llevaba planeando esto mucho tiempo. Capturas de sus redes sociales revelaban compras caras empezando 3 meses atrás. Justo alrededor del 14 de abril. La fecha subrayada en el blog de mi madre. A las 3 de la madrugada. Cobré un favor. Marcos Ruiz. Sin relación con nadie de mi familia. Era un contable forense que me debía por ayudar a su hija a escapar de un socio depredador. Isabel. Por Dios. ¿Qué hora es? Necesito que cheques registros de propiedades en Segovia. Específicamente transferencias involucrando a Antonio y Carmen Navarro en los últimos 6 meses. No puede esperar a mañana. Mostraron sus cartas esta noche. Marcos. Si tengo razón. Han estado moviendo activos. Necesito saber qué y cuándo antes de que borren rastros. Suspiró. Pero lo oí teclear. Tendré algo para mediodía. Me debes una cena en ese asador. Trato hecho. Luego. Accedí al directorio de colegios de abogados de España. Estudio Legal Ruiz era una firma pequeña especializada en planificación patrimonial. El abogado principal. Juan Ruiz. Tenía 3 quejas colegiales en los últimos 5 años. Todas involucrando clientes ancianos y cambios documentales sospechosos. Interesante. Al amanecer. Había construido una línea temporal. El ictus de papá hace 18 meses. Mi negativa a pagar las deudas de María hace 14. El distanciamiento familiar. Y ahora esto. No era coincidencia, era cálculo. El dolor se acumulaba como nubes de tormenta. Pero lo contuve. Lo convertí en combustible. Esos 8 meses de silencio no eran rechazo, eran preparación. Habían esperado a que mi padre estuviera vulnerable. Medicado. Confundido tras el ictus. Para manipularlo. Y yo. La fuerte. Había sido apartada porque no encajaba en su plan. Pero el silencio también era mi arma. No había gritado. No había suplicado. Había observado. Esperado. Y ahora golpearía. Llamé a mi socia en el bufete. Elena Vargas.
Una experta en delitos financieros. Isabel. Son las 6 de la mañana. ¿Todo bien? Necesito tu ayuda. Mi familia ha estado transfiriendo propiedades de mi padre mientras estaba incapacitado. Tengo pruebas preliminares. Un silencio. Luego, trae todo a la oficina. Empezaremos con una denuncia por influencia indebida y abuso de mayores. No quiero solo revertirlo. Quiero que paguen. Entendido. Pero prepárate, esto destruirá puentes. Los puentes ya ardieron cuando rieron en mi cara. Colgué y miré las fotos familiares en mi móvil. En la última. De hace 2 años. Mi padre parecía frágil. Mi madre ansiosa. María radiante. El precio de la elección, ellos eligieron la codicia, yo elegiría la justicia. Aunque me costara el alma. Marcos me envió los registros a mediodía. 4 propiedades transferidas, la villa en Segovia. El apartamento en Madrid. Una finca en Toledo y la casa de veraneo en Costa Brava. Todas a nombre de María. Firmadas durante las 6 semanas post-ictus de papá. Hay irregularidades. Escribió. Notarios distintos cada vez. Y uno es conocido por flexibilidad. Por un precio. Perfecto. Esa tarde. Cité a María en una cafetería neutral en el centro de Madrid. Llegó tarde. Con gafas de sol grandes y un bolso de lujo que reconocí como nuevo. ¿Qué quieres? ¿Isabel? Gloat. Solo hablar. Como hermanas. Pidió un café caro. Removiendo el azúcar con nerviosismo. No tengo nada que decirte. Entonces déjame hablar a mí. Sé lo del estudio Ruiz. Las transferencias durante el ictus de papá. Sé que esperasteis a que estuviera confuso para que firmara. Su cucharilla tintineó contra la taza. No sabes nada. Sé lo suficiente para anular todo. Influencia indebida. Capacidad disminuida. Ruiz perderá su licencia. Se quitó las gafas. Ojos rojos de falta de sueño. Papá estaba de acuerdo. Quería ayudarme. Papá ni siquiera recordaba el año cuando firmó. Tengo los informes médicos. Palideció. Por favor. Isabel. Si lo revierte. Lo pierdo todo. Los acreedores. Tus deudas de juego. Querrás decir. ¿Cuánto debes esta vez? ¿20.000? ¿40? ¿50? ¿Contenta? Ruiz me prometió que era legal. Dijo que como abogada familiar. Tú no podrías oponerte. Sonreí fríamente. Ruiz subestimó a la familia. Y tú me subestimaste a mí. Saqué mi móvil. Activando la grabadora discretamente. Admítelo, manipulasteis a papá cuando estaba vulnerable para robarle. No fue robo. Fue redistribución. Mamá dijo que tú ya tenías suficiente con tu bufete. Que yo necesitaba más. ¿Y el tío Javier? Su comisión por conectar con Ruiz. 50.000. Pero eso fue después. ¿Después de qué? De que firmara en estado de confusión. Sí. Maldita sea. Estaba medicado. No pensaba claro. Pero lo necesitaba. Tú nos abandonaste. Te abandoné las deudas. No a ti. ¿Y ahora? Esto es abuso aún mayor. Delito penal. Se levantó. Derribando la taza. No puedes probarlo. Ya lo hice. Y grabé esto también. Disfruta los bolsos de diseño mientras puedas. María. No los permiten en prisión. Huyó. Dejando su café enfriándose. Guardé la grabación. La respaldé en 3 nubes distintas.
Y mandé un mensaje a Elena, tengo su confesión. Implica directamente a Ruiz. La respuesta fue inmediata, precioso. Hora de ir a por todas. Los registros médicos fueron demoledores. 3 días después de solicitarlos como apoderada sanitaria. Me senté en la oficina de Elena viendo sus ojos iluminarse con cada página. El neurólogo de tu padre anota deterioro cognitivo significativo durante 6 semanas post-ictus, confusión. Lapsos de memoria. Dificultad con decisiones complejas. Y mira. Estaba en un cóctel de medicamentos que advierten explícitamente contra tomar decisiones financieras mayores. Todas las transferencias ocurrieron en esa ventana. Añadí. Mejor aún. Continuó Elena. Su médico de cabecera notó preocupaciones por presiones familiares en asuntos financieros durante una visita de seguimiento. Recomendó una evaluación cognitiva que nunca se completó. ¿Adivina por qué? No podían arriesgar un rastro en papel mostrando incompetencia. Exacto. Dejó los archivos. Esto, combinado con la confesión grabada de tu hermana, nos da base para acción civil y penal. Pero quieres más. Quieres sepultarlos. Esa oportunidad llegó antes de lo esperado. 2 días después. Mi madre llamó. Isabel. Esto ha ido demasiado lejos. Dijo sin preámbulos. María me contó tu emboscada en la cafetería. Grabando a tu propia hermana. ¿No tienes vergüenza? La puse en altavoz. Iniciando otra grabación. ¿Vergüenza? ¿Quieres hablar de vergüenza? Hicimos lo mejor para la familia. Tú nos abandonaste. Rechacé habilitar la destrucción de María. Hay una diferencia. Ella necesitaba ese dinero. Todos estuvimos de acuerdo. Papá estuvo de acuerdo. ¿O esperasteis a que estuviera drogado y confuso tras el ictus para convencerlo? Una pausa. Luego más fría, la salud de tu padre ya no es asunto tuyo. Lo es cuando usáis su vulnerabilidad para robarle activos. Dime. ¿Fue idea tuya o de María empezar por la finca de Toledo? Era su favorita. Nunca habría accedido si estuviera lúcido. Estaba perfectamente capaz. Espetó. ¿El doctor? Morales dijo. ¿Doctor? Morales. No su neurólogo. ¿El doctor? Pez. Interesante que buscarais médicos hasta encontrar uno dispuesto a decir lo que necesitabais. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque tengo los registros médicos reales. Los que muestran que papá ni recordaba el año cuando le hicisteis firmar transferencias por 2 millones de euros. Silencio. Luego, ¿qué quieres? La verdad. En grabación. ¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto tú y María? Una risa amarga. ¿Planeando? ¿Crees que fue un gran esquema? Nos cortaste el grifo. Isabel. Nos dejaste con nada. Os dejé con un marido que ganaba bien. Una cuenta de jubilación y una hija que necesitaba aprender responsabilidad. No es nada. No era suficiente. La fachada se rompió del todo. ¿Sabes lo que es ver a tu hija exitosa alejarse en su coche de lujo mientras la otra lucha? Mientras tu marido empeora y las facturas médicas se acumulan. El seguro de papá cubre. No todo. No las reformas en casa para su movilidad. No las enfermeras privadas. No los tratamientos experimentales que el seguro llama innecesarios. Por primera vez desde que empezó. Sentí un destello de duda. Podíais haber pedido. ¿Pedir? ¿Suplicar? Ir de rodillas a la princesa Isabel. Que ya había dejado claro que estábamos solos. No fue eso. ¿No? Dijiste. Cito, arregláoslas solos. Así que lo hicimos. María encontró a Ruiz. Especialista en reestructuración patrimonial.
Protegimos lo nuestro. Cometiendo fraude. Aprovechando a un hombre enfermo en vez de pedir ayuda a su hija. Asegurándonos de que los activos familiares fueran a familia que se preocupa lo suficiente para quedarse. Ya veo. ¿Y el tío Javier? ¿Cuál fue su rol en vuestro plan familiar cariñoso? Otra pausa. Javier nos presentó a Ruiz por una comisión. Ahí estaba. La pieza final. ¿Cuánto? 50.000 del patrimonio. Después de que todo se asentara. Cerré los ojos. Habían planeado la muerte de mis padres. Ya repartían los cadáveres. Mamá. Escucha con atención. Lo que habéis hecho es criminal, abuso a mayores. Fraude. Conspiración. María podría ir a prisión. Tú podrías ir a prisión. No te atreverías. Lo haré. Salvo que lo deshagas. Todo. Cada transferencia. Cada documento firmado mientras papá estaba impedido. Devuelve todo al testamento original. El que redacté cuando estaba competente. Imposible. Los costes solos. Ruiz cubrirá los costes ante la descolegiación. Javier devolverá su comisión ante cargos de conspiración. Y María aprenderá qué son las consecuencias de verdad. Estás destruyendo tu familia. No. Mamá. Vosotros destruisteis nuestra familia el día que decidisteis robar a un hombre enfermo en vez de pedir ayuda a su hija. Solo estoy limpiando el desastre. Como siempre. Colgué antes de que respondiera. Mis manos temblaban al guardar la grabación y enviarla a Elena con un mensaje simple: los tenemos a todos. Su respuesta fue igual de breve: hora de acabar esto. Mañana. Mañana. Me serví un brandy. La marca favorita de papá. Mañana me sentaría frente a mi familia y su abogado corrupto y desmantelaría su esquema pieza a pieza. Había ganado. Los había vencido en su propio juego. ¿Por qué entonces la victoria sabía a cenizas? La sala de conferencias en Vargas y Asociados estaba diseñada para intimidar, ventanales del suelo al techo con vistas al centro de Madrid. Una mesa de roble masiva para 12. Paredes forradas de tomos legales que susurraban décadas de victorias. Elegí el lugar con cuidado. No era su terreno. Gracias por venir. Dije mientras mi familia entraba. Mi madre llevaba su vestido de misa. Como si la respetabilidad pudiera escudarla. María optó por defiance en un traje rojo de poder que gritaba dinero nuevo. Mi padre se movía lento. Apoyado en un andador. Ojos saltando entre nosotros como animal acorralado. Hasta el tío Javier apareció. Sudando a través de su chaqueta barata. Juan Ruiz entró último. Todo falsa confianza y colonia cara. Señorita Navarro. Espero que resolvamos este malentendido rápido. Su familia ha pasado por suficiente. Cierto que sí. Asentí. Siéntense. Por favor. Elena hizo su entrada a las 2 en punto. Empujando un carrito con documentos. El sonido de esas ruedas en el suelo hizo retroceder a María. Antes de empezar. Dijo Ruiz. Quiero declarar para el acta que todas las modificaciones patrimoniales cumplieron la ley española. Maravilloso. Dijo Elena. Acomodándose como una reina en su trono. Entonces no le importará explicar estos registros médicos indicando que el señor Navarro sufría deterioro cognitivo grave durante el periodo de transferencias. Deslizó el informe del neurólogo por la mesa. Ruiz palideció al leer. O quizás prefiera discutir esta grabación de la señora Navarro admitiendo que buscó médicos hasta encontrar uno dispuesto a declarar competente a su marido. La máscara de mi madre se resquebrajó. ¿Me grabaste? A tu propia madre. Como vosotros robasteis a vuestro propio marido. Respondí con calma. ¿Ahora? Ahora. Intervino Ruiz.
intentando recuperar control. No hay necesidad de acusaciones. Quizás podamos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. No. Me puse en pie, apoyando ambas manos en la mesa. No habrá tratos. Negociaciones. Nada mutuamente beneficioso. Esto es lo que pasará. Asentía Elena. ¿Quién distribuyó paquetes a todos? Página 1. Empecé. Es copia del testamento original que redacté hace 7 años. Con evaluaciones de competencia y declaraciones de testigos. Página 5 muestra la línea temporal de transferencias. Cada una coincidiendo con citas médicas y medicación de mi padre. Página 12 es la transcripción de María admitiendo orquestar las transferencias con el señor Ruiz sabiendo que nuestro padre estaba impedido. María abrió la boca para protestar. Pero alcé una mano. Página 20 detalla las 3 quejas colegiales previas del señor Ruiz. Todas con clientes ancianos y cambios sospechosos. Página 25 es la admisión grabada del tío Javier de recibir 50.000 por presentar a Ruiz. Clara violación de ética en referencias legales. Javier se levantó. No me quedo para esto. Siéntese. Ordenó Elena. A menos que prefiera que llamemos al fiscal ahora en vez de darles esta oportunidad de cooperar. Se sentó. Tenéis 2 opciones. Continué. Opción 1. Revertís cada transferencia. Restauráis el testamento original y devolvéis fondos ya tomados. Ruiz paga todos los costes legales y enfrenta revisión ética colegial. Javier devuelve su comisión. Todos salen magullados pero libres. ¿Y opción 2? Preguntó mi madre. Voz apenas un susurro. Cargos penales, abuso a mayores. Fraude. Conspiración. La Fiscalía está interesada en casos con adultos vulnerables. María enfrenta 5 a 10 años. Tú probablemente libertad condicional. Mamá. Pero con restitución financiera y servicio comunitario. Ruiz pierde licencia y enfrenta cargos propios. Javier. Bueno. Conspiración para abuso a mayores no luce bien para alguien con su historial. ¿Qué historial? María se volvió a Javier. Dijiste que estabas limpio. Cállate. Murmuró él. Oh. ¿No mencionó su condena previa por fraude con cheques? Pregunté inocentemente. Eso hace esto su segundo delito. Cárcel obligatoria. La sala estalló. Javier maldijo. María gritó a mi madre. Ruiz hojeó documentos frenéticamente. Solo mi padre permaneció en silencio, mirando sus manos entrelazadas. ¿Basta? La voz de Elena cortó el caos. Tenéis 48 horas para decidir. Pero sabed, la evidencia es abrumadora. Si forzáis un juicio, Isabel no solo ganará. Os destruirá. ¿Qué hija? Escupió mi madre. Destruyendo su propia familia. Aprendí de las mejores. Respondí. Me enseñasteis que la familia no significa nada cuando hay dinero de por medio. Solo soy una alumna mejor de lo que esperabais. Recogí mis papeles. Preparándome para irme. Entonces mi padre habló por primera vez. Isabel. Me volví. Sus ojos estaban claros ahora. Más enfocados que en meses. Recuerdo. Dijo quedó. No todo. Pero pedazos, la presión. Los papeles. Sentirme confuso y solo queriendo que parara. Miró a mi madre. Confié en ti. Antonio. No. Lo siento. Isabel. Continuó. Debería haber sido más fuerte. Debería haber protegido lo que construimos. Debería haberte protegido a ti. Las palabras que había esperado meses oír.
Pero llegaban tarde de un hombre demasiado roto para haber prevenido nada. Lo sé. Papá. Dije suavemente. Por eso lo protejo ahora. Los dejé allí, mi familia. Sus conspiradores. El destrozo de su codicia. Elena manejaría el papeleo. La ley y el resto. Mientras el ascensor bajaba. Saqué mi móvil y encontré un mensaje de María. Espero que estés feliz. ¿Lo estaba? No. ¿Satisfecha? Quizás. Pero sobre todo. Estaba cansada. Había ganado. En 48 horas. ¿Capitularían? No tenían elección. Las propiedades volverían. El testamento restaurado. Justicia servida. Pero había perdido mi familia en el proceso. Aunque, recordando esa cena donde rieron de mi supuesta ignorancia, me di cuenta de la verdad, los había perdido mucho antes. La única diferencia era que ahora todos lo sabíamos. Capitularon en 36 horas. Elena me llamó a las 7:15 de la mañana con la noticia. El abogado de Ruiz me contactó a medianoche. Aceptan todos los términos, reversión total de transferencias. Restauración del testamento original. Y Ruiz cubre todos los honorarios más una penalización sustancial para evitar prosecución penal. ¿Y mi familia? Tu madre firmó el acuerdo a las 6 esta mañana. María resistió hasta hace una hora. Pero la perspectiva de prisión federal aclara prioridades. Miré por la ventana de mi oficina como Madrid despertaba. ¿Qué hay de Javier? Huyendo a Andalucía. Aparentemente. Dejó un voicemail muy apologético y un cheque certificado por 50.000. Por supuesto que sí. Casi reí. Javier siempre tuvo instinto de superviviente. El papeleo estará listo esta tarde. Debes firmar y se acaba. Acabado. Palabra tan simple para destrucción tan compleja. Esa tarde. Volví a Vargas y Asociados. Misma sala de conferencias. Pero esta vez. Estaba sola en mi lado de la mesa. Mi familia envió abogados, 3. Ninguno Ruiz. La abogada principal. Una mujer de cabello plateado y ojos amables. Deslizó documentos hacia mí. Tu padre quiso que te diera esto. Era una carta. Su letra temblorosa cubriendo una página. Isabel. Sé que te fallé. Un padre debe proteger a sus hijos. No necesitar protección de ellos. La niebla se aclara ahora. Y veo lo que hicimos. Lo que permití. Tu madre y hermana no son malas. Solo débiles. Y la debilidad nos hace crueles a veces. Yo fui el más débil. No pido perdón. Solo sabe que cuando estuve perdido en la oscuridad de mi mente. Tú fuiste la luz que me guió de vuelta. Aunque esa luz tuviera que quemar. Papá. Firmé cada documento con manos firmes, títulos de propiedades. Transferencias de cuentas. Acuerdos legales que borraban esencialmente los últimos 6 meses de manipulación financiera. Cuando acabó. Los abogados empacaron sus maletines y me dejaron sola con mis pensamientos. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido que reconocí como el nuevo de María. Mamá dice que nos mudamos a Andalucía. Nuevo comienzo. Sé que no me creerás. Pero busco ayuda. Ayuda real esta vez. No respondí. ¿Qué había que decir? Otro mensaje. Este de mi madre, espero que estés satisfecha. Has destruido esta familia. Ese merecía respuesta, ¿no? Mamá. Solo os detuve de destruir a papá. Nunca los volví a ver. La villa en Segovia se vendió 6 meses después. Oí por canales profesionales que se mudaron a Andalucía. Donde María consiguió trabajo como recepcionista y mi madre voluntarió en un centro de mayores.
Irónico, considerando que mi padre falleció 13 meses después de esa confrontación. Una muerte pacífica en un centro que yo había vetado cuidadosamente. Fui la única familiar a su cabecera. Me apretó la mano una vez antes del fin. Y elegí creer que significaba gracias. La herencia llegó intacta. Como especificaba el testamento original. Doné la porción destinada a María a una caridad para adicción al juego. El resto lo gestioné con cuidado. Honrando la vida de trabajo de mi padre. A veces. Tarde en la noche en mi apartamento de Madrid. Me pregunto si podría haberlo manejado distinto. Si había un camino que no acabara en destrucción total. Pero entonces recuerdo esa cena. Las risas. La crueldad. La humillación calculada. Pensaron que era débil por ser amable. Creyeron que era tonta por ser generosa. Olvidaron que había pasado mi vida limpiando sus desastres. Resolviendo sus problemas. Protegiéndolos de consecuencias. Olvidaron que conocía cada secreto. Cada debilidad. Cada vulnerabilidad legal. Sobre todo, olvidaron que yo era quien había redactado el testamento. Al final. Eso es la venganza de verdad, no la confrontación dramática o la victoria legal. Es la satisfacción quieta de saber que cuando intentaron robarme, no solo recuperé lo mío. Tomé todo. Querían sacarme del testamento. De la familia. De sus vidas. Consiguieron su deseo. Solo no como imaginaban. Porque cuando exilias a la persona que mantiene tu vida unida, no te sorprendas cuando esa vida se desmorone. Sigo ejerciendo derecho. Ayudando familias a navegar las aguas traicioneras de la planificación patrimonial. Pero ahora incluyo una advertencia extra en mis consultas: ten cuidado con quien confías. Ten cuidado con quien traicionas. Y siempre recuerda, la persona que conoce tus secretos es la más peligrosa en la mesa. Los Navarro aprendieron esa lección tarde. Pero cuando se trata de familia y dinero, siempre es tarde cuando llega la lección.